Bueno, en el día de hoy te traigo un ejercicio, el ejercicio 354 de mecánica de fluidos de Sengel, en el que pues, nos dicen que hay un recipiente con fluidos múltiples y está conectado a un tubo en U, como se muestra en la figura. Para las gravedades específicas y las alturas de las columnas de los fluidos dadas, determine la presión manométrica en A. Además, determine la altura de una columna de mercurio que crearía la misma presión en A. Entonces, primero vamos a hallar pues, la presión en A, ¿no? Entonces identifiquemos este punto A, este va a ser mi punto A, y vamos a buscar una manera de relacionar presiones conocidas en el tanque con las presiones pues, que hay en A. Entonces voy a ir numerando pues, casos o puntos que creo que son convenientes para encontrar y resolver el ejercicio. Entonces, pues primero que nada tenemos un punto abierto a la atmósfera, esta presión es conocida. Y pues si seguimos bajando, tenemos aquí un punto, ¿no? Tenemos de aquí, pasamos a agua, ¿no? De aceite pasamos a agua. Entonces esos son puntos importantes. Lo mismo aquí, antes de pasar a la glicerina, tenemos otro punto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, además, ya no tenemos cambios de fluido, ¿no? Este fluido que está aquí en el tubo es glicerina, ¿no? Pues aquí no hay algo que lo bloquee, no está fluyendo glicerina. Entonces todo el fluido del tubo es glicerina, ¿verdad? Entonces, como es el mismo fluido, vamos a buscar pues, relacionarlo con el otro lado del tubo ¿no? Del lado pues, donde está el punto A. Entonces, como es el mismo fluido, vamos a buscar puntos a la misma altura, ¿verdad? Entonces, este punto que está aquí, siendo el punto 4, está a la misma altura, ¿verdad? Entonces tenemos pues si seguimos subiendo llegamos al punto A, ¿verdad? Sencillo. Entonces aquí pues gravedades específicas nos están dando, ¿verdad? Entonces una noción importante de la gravedad específica, simplemente que la densidad de un fluido va a ser igual a su gravedad específica multiplicada por la densidad del agua estandarizada a una temperatura, ¿no? En este caso 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, a tener en cuenta esta formulita que hay aquí. Ahora, vamos a buscar presiones, ¿no? Vamos a ir a hacer el recorrido desde 1 hasta A para ver qué encontramos, ¿no? Entonces, comenzamos con 1. Tenemos presión en 1, que sería la presión atmosférica. Bajamos, por lo que esto va a ser positivo. ¿Qué tenemos aquí? Aceite, ¿no? Pues la densidad del aceite, vamos a expresarla como densidad del aceite por la gravedad, ¿verdad? Por una altura. Entonces aquí voy a llamar estas alturas H1, H2, H3 y pues esta que me dicen aquí va a ser H4. Esta no la vamos a tener en cuenta, la podríamos llamar H5, pero ya verán por qué no. Entonces, ¿cuál es la columna del aceite? Va a ser H1. Entonces sigo bajando, ¿verdad? Esta sería la presión en el punto 2, ahora vamos a ver la presión en el punto 3. Bajo, por eso es positiva. Densidad del agua, que es el fluido que hay, por gravedad por H2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la glicerina, no? Yo podría seguir, pues, encontrar un punto aquí y decir un punto 5 y, pues, tengo una columna, pero como tenemos el punto 4 a la misma altura, ya sabemos que la presión en 3 va a ser igual a la presión en 4, entonces nada, vamos a tener en cuenta la presión, pues, en 4 de la glicerina, ¿no? Ya como que toda la presión que está ejerciendo, pues, más que todo el punto A. Entonces, esa presión no la vamos a tener en cuenta, ¿ok? Entonces, si seguimos de aquí, pues pasamos de aquí a acá porque esas presiones son la misma, entonces no la tenemos en cuenta. Si subimos, ¿verdad? Llegaríamos al punto A, ¿verdad? Entonces, primero vamos a subir, entonces la presión va a ser negativa, ¿no? Vamos a restarla. Tenemos que es densidad de la glicerina por gravedad, pero ¿qué altura vamos a tomar? ¿no? Tiene que ser esta altura en verde, ¿no? Entonces, pues por geometría, ¿no? Tenemos que
la altura en verde, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? A, pues, tengo la cota desde aquí hasta acá, ¿no? Que es 90, ¿no? Va a ser mi H4. Y le voy a restar este pedazo de aquí, ¿no? Este pedazo que voy a simbolizar en rojo. Que si yo veo aquí, tiene esta medida, ¿no? De 18 centímetros. Entonces, si le resto H3, ¿verdad? Entonces aquí esto me resultaría en ¿qué? En 90 centímetros menos 18 centímetros, que es 72 centímetros, ¿verdad? Entonces voy a simbolizarla como H, ya tengo su valor, y como ya llegué a A, voy a igualarlo al punto A, a la presión en el punto A, ¿verdad? Entonces, hay una palabra muy importante en el texto y nos dice presión manométrica, ¿ok? Entonces recordemos que la presión manométrica es una presión que no tiene en cuenta la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el punto 1? Como el punto 1 está abierto a la atmósfera, como no tenemos en cuenta, ¿no? Pues su presión manométrica vendría siendo 0, ¿no? La presión atmosférica, pues a la altura que esté, ¿no? Pues por lo general 101.325 pascales, pero como no vamos a tener en cuenta presiones atmosféricas, simplemente la cancelamos. ¿Okay? Otra cosa, tenemos muchos, pues tenemos que utilizar esta expresión que tengo acá abajo, ¿no? Porque tenemos todos los datos en densidades y tenemos las gravedades específicas como tal. Entonces, voy a ir reemplazando, ¿no? Entonces, densidad del aceite, ¿no? Densidad del fluido va a ser que gravedad específica del aceite por la densidad del agua, que sigue por gravedad por altura 1, más pues la densidad del agua, que la conocemos, por gravedad por altura 2, menos, tengo densidad de la glicerina, ¿verdad? Va a ser gravedad específica de la glicerina por densidad del agua por gravedad por H. Eso va a ser PA. Va a ser PA. Entonces, tengo muchos términos en común. No tengo todas estas densidades del agua y tengo todas esas gravedades, ¿verdad? Entonces puedo sacar factor común para, pues, que los cálculos sean un poco más rápidos. Entonces tengo que densidad del agua por gravedad va a ser que gravedad específica del aceite por altura 1 más altura 2, ¿verdad? Menos gravedad específica de la glicerina por H. Eso va a ser igual a la presión N, ¿verdad? Ahora simplemente pues, tenemos la expresión que nos va a resolver esa incógnita de presión N. Entonces, todo lo conozco, ¿no? Entonces tengo aquí que pues la densidad del agua va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico por, pues tenemos la gravedad, ¿no? En la Tierra, que es de 9.81, y pues la gravedad específica del aceite, ¿no? Que sería 0.9 multiplicado por una altura, la altura 1, que es de 80 centímetros. Entonces, como tenemos todo en metros, ¿verdad? Requerimos pasar esos centímetros a metros, simplemente dividiéndolos entre 100, ¿verdad? Entonces sería por 0.8, esto en unidades de metros, más mi altura 2, que es 35 centímetros, entonces 0.35 en metros, menos, ¿verdad? Tengo un menos aquí, la gravedad específica de la glicerina, que es de 1.26, ¿verdad? Por mi H, ¿no? Y H es 72 centímetros, es decir, por 0.72 metros. Y eso va a ser igual a ¿qué? A PA. Entonces ahora simplemente es pues, meter esos cálculos en la calculadora. Voy a hacer rápidamente. Y pues la respuesta que me da, no. Bueno, aquí haciendo un pequeño análisis dimensional, ¿no? Kilogramos, bueno, voy a hacerlo rápidamente. Kilogramos por metro cúbico por metro sobre segundo a cuadrado. Me va a dar simplemente, bueno, kilogramos por metros sobre segundos va a ser newtons, ¿no? Entonces va a ser newtons sobre metro cúbico. Y adentro todo está en metros, entonces va a ser por metros. Y esto es igual a ¿qué? A newton sobre
metro cuadrado, que es pascales, ¿verdad? Unidades de presión. Entonces ya comprobado que tenemos pues un análisis dimensional correcto, simplemente metemos en la calculadora todos los valores y nos daría que la presión es de 1597.1 pascales, ¿verdad? Que es lo mismo que 1.5, ¿no? Si lo queremos expresar en kilopascales, vendría siendo 1.597 kilopascales, ¿verdad? Y esa vendría siendo la respuesta, ¿verdad?, al ejercicio o la parte A, ¿no?, del ejercicio. Ahora nos dicen que determinemos la altura de una columna de mercurio que crearía la misma presión en A. Entonces imaginémonos, no, pues una columna de mercurio, ¿verdad? Imaginémonos que es recta, ¿verdad? Esto tiene mercurio. Entonces me están pidiendo la altura que tendría, ¿verdad?, todo este mercurio para que la presión sea igual a la presión en A, ¿verdad? Entonces aquí simplemente vamos a tener en cuenta la ecuación de la presión, ¿verdad? Presión va a ser densidad por gravedad por altura, ¿verdad? ¿Qué pasa con las densidades, verdad? La densidad simplemente va a ser ¿qué? La gravedad específica, ¿verdad?, por la densidad del agua. Entonces reemplazando, tengo que es gravedad específica del mercurio por densidad del agua por gravedad por altura. Entonces, pues despejamos, ¿no?, la variable que nos interesa, en este caso va a ser la altura, ¿verdad? Y simplemente tendríamos que h va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener un cociente de la presión, en este caso va a ser la presión en A, sobre gravedad específica del mercurio por densidad del agua por gravedad, ¿verdad? Entonces, reemplazando valores, ¿verdad?, el H pues vendría siendo ¿qué? Tenemos una presión de 1597.1 pascales y la gravedad específica del mercurio, por si no lo sabían, es 13.6. Es bastante, un material bastante pues, denso como tal. Y pues lo multiplicamos por la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad de nuestro planeta, metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, pues, análisis de unidades, ¿no? Tenemos pascales arriba y abajo tenemos, ¿verdad?, lo mismo, ¿no?, que vendría siendo newtons sobre metro cúbico. ¿Qué es pascales? Pues pascales es newton sobre metro cuadrado. Y abajo tenemos newton sobre metro cúbico. Entonces cancelamos newton con newton, newton con newton y cancelamos metro cuadrado con metro cúbico y me quedarían unidades de metro. Entonces, pues metiendo estos datos en la calculadora, tendríamos que la columna como tal va a ser de 0.01197 metros, ¿verdad? Entonces, pues como para visualizarlo mejor, ¿verdad?, vamos a convertir estos metros, ¿verdad?, en centímetros. Y me quedaría, ¿verdad?, que h es simplemente multiplicar 0.0197% y me daría que es de 1.197 centímetros, ¿verdad? Entonces esta sería la respuesta a nuestro ejercicio y pues la respuesta al por qué se utiliza mercurio en las mediciones de presión, ¿no?, en los tubos en U, en los tubos que miden presión. Bueno, esa fue la respuesta al ejercicio 3.54 de mecánica de fluidos de Sengel.